El estereotipo mexicano. Primero tenemos que saber qué es un estereotipo. Los estereotipos provienen de los arquetipos, entonces, ¿qué es un arquetipo? Los arquetipos son estructuras cognitivas simplificadoras de la realidad, con una gama muy amplia de lo que pueden representar del mundo. Sin embargo, se centran en temas específicos. Estas representaciones se encuentran muy ancladas o enraizadas culturalmente. Podemos dividir estas estructuras entre figuras humanas arquetípicas y estructuras sociales arquetípicas. Las figuras humanas arquetípicas, arquetipos o prototipos, son representaciones que se asignan a las personas con límites muy específicos, por ser economizadores de la realidad. Se encuentran firmemente fijadas culturalmente. Es por dos causas principales. La primera es a través de las tradiciones culturales y mentales, y la segunda es por poderosos sucesos culturales e ideológicos que circunscriben un determinado episodio temporal. Los estereotipos provienen de los arquetipos, pero de una manera más simplificada y con un tono satírico. Los estereotipos están muy anclados culturalmente y suelen ser muy específicos de cada región. Se aproximan mucho a los clichés. La clase de estereotipos que más abundan son los que afectan a una determinada etnia o grupo social. Debido a su tono satírico, facilita la creación de figuras caricaturescas. Los estereotipos son el producto de los prejuicios, es decir, un individuo percibe el mundo a través de sus propias experiencias y conocimientos, cosmovisión, y de esa manera trata de juzgar elementos a los que no está familiarizado. Los prejuicios en primera instancia son los que dan lugar a los estereotipos, pero una vez formados estos también alimentan a los prejuicios, forman así una cadena de retroalimentación. Uno de los usos de estos estereotipos fue el de crear una identidad nacional, proyecto emprendido por el Estado, que en México se desempeña durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, México es un conjunto de culturas extremadamente diversas. Van desde los colonizadores españoles hasta las etnias de la Sierra Huasteca, incluyendo diferencias tan marcadas como que abarca 65 lenguas indígenas distintas. Sin embargo, el proyecto de identidad supone homogeneizar la población, lo que significa la desaparición de muchas culturas. Es por eso que se intenta centrar los esfuerzos de identidad hacia aquellos que no son indígenas, teniendo como anclaje las tradiciones indígenas, su vestido, comida, tradiciones, etc. Existiendo tantas variaciones al estereotipo, se acerca a lo que más abunda, al menos en el vestido, un traje de manta blanco. A pesar de esta explicación, nos acerca al estereotipo mexicano, aún no cubre todos los rasgos de esta figura simbólica. Describamos al estereotipo mexicano. Se retrata al mexicano físicamente bajito, regordete, moreno, con bigote, usando un sombrero enorme, propio del tiempo de la Revolución Mexicana, con un zarape y un pantalón blanco, en ocasiones portando un revólver o un rifle, y con carrilleras, elemento típico también de la Revolución. Se ubica en un clima desértico y con cactus en las cercanías. En la imagen más típica se encuentra sentado u holgazaneando y bebiendo tequila. Por la parte del comportamiento se considera holgazán, borracho, impuntual, muy festivo, alegre, amable y calmado. Entonces, ¿dónde debemos buscar el origen del estereotipo? Como ya hemos mencionado, los estereotipos son producto de los prejuicios, y los prejuicios son especulaciones de algo que no se conoce. Entonces, el lugar donde debemos de buscar es en el extranjero, como suponen los demás que son los mexicanos. El cine es uno de los grandes proveedores y consumidores de figuras estereotípicas. Todo el programa del cine de géneros, aventuras, comedia, terror, suspenso, tiende a pregonar una serie de siluetas intercambiables y previsibles, como siempre ocurre cuando los guionistas deben acomodarse a un gusto ya demostrado empíricamente por el público. De ahí que su atención venga a centrarse en los estereotipos, tomados como instrumentos que favorecen la persuasión, el efectismo y ante todo la concreción a la hora de colorear los personajes. Indudablemente, al bosquejar las tipificaciones de lo extranjero y lo americano, popularizadas por la industria cultural de ambas orillas, parece casi obligado tener en consideración ciertas cuestiones que han sido y son objetos de estudio preferente por parte de los científicos sociales. Proliferan los estereotipos que nutren el imaginario popular, esbozando todos ellos figuras chatas y estáticas. Se trata de formas esenciales, útiles en grado sumo para la industria cultural, siempre ávida de estribillos, abreviaturas y atajos en la comunicación. Las reconstrucciones de eventos famosos no eran novedad. Pedro Esquirel y Dionisio González filman Mexican Duel en 1894. Presentaba quizás a los primeros mexicanos mostrados en película, dos hombres que se enfrentaban en un duelo a cuchilladas. Esta imagen de mexicano violento fue, desde entonces, el estereotipo impuesto por el cine norteamericano al referirse a México. En la década de los 20, con la revolución aún fresca, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse como un gran centro productor cinematográfico, aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como la futura meca del cine. Además, las relaciones tirantes entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada
malvada del mexicano bandido, en muchos de los filmes norteamericanos provocaba un rechazo, tanto oficial como popular, hacia muchas de las películas estadounidenses de la época. Ambientado en la segunda mitad del siglo XIX y a medio camino entre México y Estados Unidos, descubrimos la geografía del siguiente estereotipo: el justiciero de ascendencia hispana, equiparable a los vaqueros del cine del oeste. El charro de los cómics es un hombre que será fundamental para comprender su posterior evolución hacia un género aventurero que ya no abandonará. Cisco Kid es un mexicano gentil y valeroso cuya vida de papel comienza en una novela corta de O. Henry, The Caballer's Way, 1907, favorecida por una sucesión de adaptaciones y secuelas cinematográficas. Como el vaquero latino es bien acogido, también aparecerá en seriales radiofónicos y tendrá su oportunidad en el cómic. Fiel a esta vertiente aventura, el cine mexicano amplía su sorprendente repertorio de jinetes enmascarados, síntesis de personajes como Cisco Kid y el Zorro. Los nombres de esos héroes mexicanos resultan suficientemente sugestivos: el Charro Negro, el Águila Negra, la Sombra Vengadora y otros como ellos. Ahondando en el mismo estereotipo, el cine español homenajea a un héroe californiano nacido de la pluma de José Mallorquín, el Coyote, y el resultado, enormemente popular, se advierte en filmes como El Coyote de 1954 y La Justicia del Coyote del mismo año, de Joaquín Romero Marchant. Un actor habitual de este tipo de producciones, Fernando Sancho, encarnará con frecuencia la figura del mexicano tempestuoso, a veces ligado a grupos revolucionarios. Puestos a satisfacer la sensibilidad más común y festiva, los cineastas no dudaron en reiterar este último patrón en películas como Un dólar y una tumba en 1970 de León Klimovsky, o Los siete de Pancho Villa en 1966 de José María Lorriet, y La guerrilla de Villa de 1968 de Miguel Moray. Aquí se muestra en primer lugar la causa de la ubicación geográfica del estereotipo mexicano. En la parte norte de México, en la frontera con Estados Unidos, abundan las regiones desérticas con una flora de cactáceas. También aparece el sombrero revolucionario mexicano y el zarape jalisciense. El zarape es una prenda de indumentaria mexicana que surgió en el estado de Jalisco y hoy en día es utilizada por algunas personas y por los mariachis. Al igual que el zarape, estos sombreros muy grandes y de ala ancha y una gran copa fueron utilizados por los campesinos de la época de la Revolución Mexicana, que eran muchas personas seguidoras de personajes célebres de la Revolución como Emiliano Zapata, que también se caracterizó por siempre usar este sombrero y hoy en la actualidad ya no son utilizados. Es cuando se hace presente la retroalimentación de prejuicios y estereotipos, logrando que el cine mexicano también coloque al individuo mexicano bajo este estereotipo previamente establecido, con representantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, que a su vez también se convirtieron en íconos de la música típica mexicana junto a los mariachis. También cumple la función de crear una identidad nacional con la comedia ranchera de México. El sector turístico también aprovecha al mexicano para hacer más atractivos los sitios, transfiriéndoles inmediatamente los valores de aventura, riesgo, fiesta y por supuesto adhiriendo el tequila. Ahora trataremos de averiguar si los extranjeros realmente continúan teniendo ese estereotipo del mexicano que fue acuñado desde hace mucho tiempo. Simpáticos, calientes, muy de fiesta, los gusta beber mucha cerveza, tequila, místicos también, ¿sabes? Tradiciones, pero también muy que están cerrados, un mexicano grande, mayor, entonces sí, muy religioso. El fútbol, claro. Muchísimo fútbol, juegan, son aficionados, Pulsia, Cactus, cañón, desierto y arena. Un pelo negro, muy liso, bajo y todos robusto, y pues con los ojos también no demasiado moreno, sí, más o menos, no negra, pero sí. Vincenzo, de Italia. Los hombres eran todos bajos y un poco como el Sancho Pan, el sombrero mexicano encima de un mulo, de querer bailar.